Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, ponemos tu palabra, Señor, delante de ti y tu pueblo. Ministra a tu pueblo por el poder de tu palabra. Que lo que es logos, Señor, escrito, Señor, se mueva como rema al ser declarado. Señor, que hayan corazones abiertos, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Abre los corazones en esta hora. Abre nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Danos oídos para oír en el nombre poderoso del Señor. Tu palabra declara: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando. Señor, yo te pido que en esta hora, Padre, tú le des oído, Señor, a este pueblo, a cada uno de ellos, Señor. Aleluya, porque tus apóstoles te preguntaban: ¿por qué a nosotros nos hablas con claridad, mientras que a ellos les hablas en parábola? Y tú declaraste: a ustedes les ha sido dado el oír y el entender los misterios del reino. Yo te pido, Señor, que todos en este lugar les sea dado oídos, corazones. Empieza por los corazones, Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los miércoles empezamos a tocar el tema de demonología y tuvimos el primer estudio donde hablábamos del enemigo, Satanás, sus demonios y los ángeles el miércoles pasado. Dentro de eso tocamos brevemente los espíritus que son espíritus familiares. Espíritus familiares son los espíritus que se mueven dentro de nuestras familias, que siguen la sangre, fluyen conforme a la sangre. Y estos espíritus por eso son espíritus familiares, están familiarizados con distintas familias. Son espíritus que han sido asignados a nuestras vidas, a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Siguen tu sangre. ¿Y cuántos saben que no tienes una sola sangre, sino que tienes sangre de mamá y papá y de dos abuelos por esos lados? Y cada uno de esas familias tienen espíritus familiares. Hello. Eso indica entonces que hay varios espíritus familiares que se mueven en nuestras vidas. Y ese es un tema completo que podemos predicar completo, pero está muy relacionado con el tema que vamos a tocar hoy: maldiciones generacionales. Este tema ya lo hemos discutido, lo hemos hablado, lo hemos tocado los miércoles a cabalidad, dando enseñanzas, y después de la enseñanza hemos ministrado y orado por las personas. Sin embargo, tuve el sentir del Señor de tocar el tema durante los domingos en la mañana también. Lógicamente hay personas que vienen solamente los domingos en la mañana y no vienen los miércoles, tal vez porque están trabajando. Entonces no queremos que usted se quede sin alguna de las cosas que estamos tocando los miércoles. Una de las razones por las cuales hay ciertos temas que ponemos los miércoles es porque los miércoles yo me atrevo a continuar si me toca hasta las 11 de la noche. Pero los domingos en la mañana tengo la limitante de hora y tiempo. ¿Ok? Este servicio le sigue otro servicio, y aún más si logramos meter el estudio, tendremos servicio, estudio y servicio. Entonces hay ciertas cosas que se limitan ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Los miércoles, si usted está dispuesto, nos quedamos, enseñamos, miramos, avanzamos, ministramos, y si salimos a las 11, 11 y media, pues salimos a las 11, 11 y media. Amén. Glory to God. Esa es la razón. No es nada en particular de que los miércoles esto, lo otro, no. Hemos puesto ese lugar para poder ministrar con mayor libertad y para tocar temas un poquito más profundos. Ahora los estamos trayendo en el servicio de la mañana. Amén. Entonces, vamos a tocar maldiciones generacionales. ¿Por qué se conectan las maldiciones generacionales con los espíritus familiares? Porque los espíritus familiares son los espíritus que visitan las maldiciones generacionales sobre tu vida. Son los que traen esas maldiciones. Can you give me a leaf? Just here at one. Thank you. Por ejemplo, este ejemplo también lo utilizamos. Aquí están los abogados en la casa y saben que esto es así. Si hay un decreto expedido por la asamblea, el decreto se expide
La asamblea pasa el decreto y ya está, entra en vigencia, comuníquese, cúmplase, fechado y listo. Entra en efecto esta ley. Entonces cuando ya arranca la ley o del Congreso, cuando ya arranca esta ley, allí está. Está ahí, pero necesitamos que se cumpla. Si hay violación a la ley, si no se está cumpliendo la ley, ahí es en donde el ciudadano del común puede hacer una demanda, una tutela, lo que sea, todos esos instrumentos que ustedes saben. Y efectivamente, un abogado viene con la ley y dice, delante de un juez dice, esta ley dice tal y tal y tal, y hay un incumplimiento, demando que se cumpla. ¿Ok? Entonces demanda. Pero se necesita un abogado para empujar esa situación, para mover ese decreto, ese estatuto, para asegurarse de que lo que está establecido y sellado y ratificado y firmado se cumpla, y demanda que se cumple. ¿Okay? En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Hay decretos, por eso la palabra de Dios dice que todo decreto contrario que hemos tenido, todo decreto que nos era contrario, fue clavado en la cruz del Calvario. Hello. Y hay muchos decretos contrarios en nuestras vidas. Hay muchísimos de esas maldiciones generacionales o de pecados que nosotros cometemos. Causan decretos. Por eso encontramos que el Señor se encuentra con los hijos de Dios, los ángeles, y llega a Satán, se presenta delante de él. Y él le dice, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Dice, tú sabes, haciendo lo mío, moviéndome de un lado para otro sobre la tierra. Le dice, y en tu ida de arriba para abajo, has mirado a Job, mi siervo. Y dice, a ese ya lo he mirado, pero no lo puedo tocar, porque tú le tienes protección. Amén. Entonces, ahí el enemigo está buscando dónde y a quién puede tocar. Encontramos también en la palabra de Dios que Jesús tiene una conversación cuando está hablando con los apóstoles. Les dice, bueno, voy a ir a Jerusalén, seré entregado por los gentiles y los judíos me darán a muerte. Y Pedro se levanta y dice, no, esto no puede pasar, esto y lo otro. El Señor le dice, Simón Pedro, tranquilízate, relájate. Le dice, ya tú no sabes que Satanás ya les pidió a ustedes y a ti en particular te ha demandado. Y dice, y consiguió algo en tu contra. Es lo que está ahí. Le dice, y cuando caigas, mas yo he intercedido a tu favor. En otras palabras, en las cortes del cielo, el enemigo fue y presentó una queja en contra de Simón Pedro para destruirlo. Y presentó su caso delante de la corte celestial. Y en la corte celestial Jesús declara a Pedro, yo fui tu abogado. ¿Cuántos saben que el Señor es tu abogado? La palabra dice que vive siempre para hacer intercesión a favor de nosotros. Entonces Él dice, intercede a tu favor, y logré que lo que el enemigo quería, lo que estaba demandando, no se le va a dar por completo. Sí te vas a caer, pero cuando te levantes nuevamente, con la experiencia que tienes, fortalece a tus hermanos. Come on, somebody. Come on. Glory to God. ¿Se imagina lo que el enemigo tenía contra Pedro? Fue tan radical que aún con la intercesión del Señor, la sentencia fue, tienes derecho, tienes legalidad para tumbarlo y arrastrarlo y alejarlo de los demás y alejarlo del Mesías y cortar la relación con Cristo Jesús, pero no lo puedes matar. ¿Será que hay alguien aquí? Tengo que avanzar, estoy dejando unas bases. Entonces por eso cuando resucita Jesús, mira lo que dice Jesús, le dice a las mujeres, le dice, vayan y llamen a mis apóstoles y a... Ustedes no están leyendo la palabra. Dice, llama a los apóstoles, llama a los hermanos y a Pedro también. ¿Por qué excluye a Pedro? ¿Por qué dice y a Pedro? Porque Pedro lo negó 3 veces y cortó su conexión con él. Y Jesús dice, llámalo porque lo voy a restaurar.
Y cuando viene Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Porque Pedro había dicho: no te amo, no te conozco, fuera de aquí, rompo relaciones contigo. 3 veces lo declaró. My God. Selló su suerte. Lo declaró 3 veces por su propia boca. Lo desconozco, rompo mis relaciones con Jesucristo. Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Dice: Señor, te amo. Y Jesús no espera, dice: ¿me amas? Dice: te amo. Dice: ¿me amas? Y Pedro como que: hey, ¿cuál es el show? Tú sabes que te amo. Y el Señor dijo: ya, contestaste 3 veces, anulado el decreto. Come on, somebody. Jesus. Anulado, restaurado. Le dice: ahora ve y haz lo que te dije antes de que te cayeras. ¿Qué te dije? Después de caer, después de restaurarte, ve y fortalece a los hermanos. Le dice: apacienta mis ovejas. Come on, somebody. Entonces hay decretos, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios no dice una cosa y hace otra. Dios no juzga a Marlon de una manera y viene a juzgar a Helena de otra. Dios no permite que alguien rompa la ley y después otro se escape. Dios es transparente. Hay equidad con Dios. Hay equidad. No persigue. Help me, Jesus, to focus on the message. Gracias a Dios que Él no es como Coralina. Ok. Entonces, Dios tiene equidad, equidad, equidad en cuanto a la ley. Las cosas son como son. Y el mundo está creado y hecho con leyes que gobiernan el universo, porque sin leyes hay desorden. Se necesitan leyes para que haya orden. Y se necesita que se cumplan las leyes para que no haya anarquía. Hello. Y Dios se asegura de que las leyes en su reino se cumplen, porque sabe que si no se cumple hay anarquía. ¿Y cuántos saben que todo lo que el diablo hace no lo hace conforme a lo malo, lo hace conforme a la verdad? Alguien no entendió eso, ya voy. No hay nada que Satanás pueda hacer conforme a lo malo. Todo lo que hace, lo hace conforme a lo bueno, a la ley. Ya van a entender, tranquilos. El diablo a ti no te puede atacar si tú no rompes las leyes. Cuando tú violas la ley, él tiene derecho legal para meterse contigo. Y lo más tremendo es que como es la ley, Dios también respeta la legalidad de Satanás. Oh my God. Que nosotros creemos que porque él es el diablo, entonces no tiene derechos. No se engañe. No se engañe. Sí los tiene. Sí los tiene. Cuando nosotros nos alineamos con Él, Él tiene el derecho legal de meterse contigo porque tú te metiste con Él. Así es. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios santo, perfecto en todos sus caminos. Hay personas humanas que piensan que como son humanos pueden hacer lo que sea y Satanás no los puede tocar porque Él es el malo, yo no. Eso es mentira. Cuando caminamos en su reino, en su operar, cuando nos alineamos con el mal, estamos en el área de operación de él. Por eso pidió a Pedro. Ahora sí, hemos sentado unas bases del porqué de las maldiciones generacionales. Son simplemente parte de la ley. Es parte de la ley. Glory to God. Vamos a Éxodo 34:7.
Y vamos a viajar rápido a partir de este momento. Dios, el que guarda misericordia a millares o a 1000 generaciones. Esa palabra misericordia significa bondad, significa bendición. En otras palabras, el Dios que bendice a 1000 generaciones. Wow. Cuando Dios bendice, cuando hay una bendición de Dios que cae sobre ti, cuando Dios despacha una bendición sobre tu vida, esa bendición entra a tu ADN y fluye a 1000 generaciones. Eso es lo que dice ahí. Por eso sale de este mismo pasaje un principio bíblico. Es el principio de que la bendición siempre será 1000 veces mayor que la maldición. Es mayor que la maldición. Siempre la bendición será mayor que la maldición. Siempre. Y aquí Dios establece: mi bendición viaja en tu ADN por 1000 generaciones. Glory to God. Dice: yo soy el Dios que perdona la iniquidad, perdono la rebelión, el pecado. Y dice, escuche esto, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Sí ve? Dice: yo soy todo esto, yo te bendigo a 1000 generaciones, perdono tu iniquidad, tu rebelión, tu pecado, pero de ninguna manera, debido a toda mi bondad, quiere decir que el que es culpable, yo lo voy a declarar inocente. Dice: no crean que porque bendigo a 1000 generaciones, no crean que porque perdono iniquidad, rebelión y pecado, no crean que debido a mi misericordia, aquel que es culpable, sabiendo que es culpable, yo voy a declarar que es inocente. Dijo: no va a pasar. Porque es un juez justo. Justo. Entonces el culpable delante de Dios es culpable y punto. Por eso, para redimirnos, glory to God, para poder rescatarnos del infierno, para poder darnos otra oportunidad, Él es Dios. ¿A quién le rinde cuentas Dios? A nadie. No pudo Dios simplemente pararse en la eternidad y declarar: los perdono, y toda la humanidad desaparece el pecado de nuestras vidas y nos restaura. No pudo haber hecho eso. Claro que lo pudo haber hecho. Él es Dios y a nadie le rinde cuentas. Pero como Él es un Dios en el que podemos confiar, entonces nos da lo que nos merecemos. ¿Será que hay alguien aquí? Pastor, pero Dios no nos da lo que nos merecemos. Yo merecía el infierno y me está dando el cielo. Sí, pero Jesús pagó por ello. Ahí es donde está el misterio. Que para guardar su justicia, Dios mismo mandó a su Hijo unigénito, y Él muere pagando la sentencia en la cruz del Calvario. En vez de decir: los perdono solamente, Dios mismo pagó el precio alto para poder ahora decir: los perdono. Y cuando alguien dice: Señor, pero ¿por qué me perdonas? Dice: porque ya fue pagado. Ahora te puedo perdonar. Dios no perdona simplemente porque perdona. Él mismo declara: yo soy el Dios que no voy a declarar que alguien es inocente si es malo. Ojalá los jueces fueran así. Seguimos. No. Soy el Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la ¿qué? Tercera y cuarta generación. La maldición visita la tercera y cuarta. La bendición que visita 1000 generaciones. Come on, somebody. Wow. La maldición visita hasta la tercera y cuarta, pero la bendición extiende hasta 1000 generaciones. Un día adorando en el Señor, estaba yo
como siempre, rompiendo maldiciones generacionales, maldiciones, y estaba orando por alguien, ministrando a alguien, y estaba metido en maldiciones generacionales, y fue como si el Señor se hubiera aburrido conmigo, como si estuviera cansado de mí, y fue como si me hubiera hablado, emérita, me habló de una manera, me dijo: tú con tus maldiciones. Yo como: ¿perdón? ¿Cómo así? Tú me enseñaste eso para ayudar al pueblo y lo estoy usando. Me dijo: pero estás hablando demasiado de ellas. Mi bendición va a 1000 generaciones y todavía no las has reclamado. ¿Cómo? Estás rompiendo maldiciones, rompiendo. Las maldiciones son las obras del diablo, pero lo mío es bendecir. Yo rompo la maldición para darte libertad, pero quiero que desates las bendiciones que tengo sobre tu vida. Y empecé a declarar: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo recibo la bendición que está en mi ancestría hasta las 1000 generaciones. Declaro que es mío y se manifiesta. Declaro que todo lo que lo esté bloqueando lo quite, suelta en el nombre poderoso de... Usted no preste atención, yo le estoy tratando de darle algo y usted está mirando. ¿Usted qué cree? ¿Que toda su generación fueron malos? Debe de haber por lo menos una persona que era buena por ahí. Y si es uno y tiene una bendición, yo lo quiero. Glory to God. Entonces, mayor es la bendición que la maldición. Es un principio que vemos en la palabra. Pero no podemos descartar el hecho de que las maldiciones generacionales son reales, y aquí lo vemos. Este es un encuentro que Moisés tuvo con Dios. Cuando Moisés insistía, le dice: tengo una buena relación contigo, me hablas y bajo del monte en tu presencia y todo lo demás, tengo la nube, tengo todo esto, pero yo quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero verte, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice: bueno, Moisés, eso no te lo puedo dar, pero lo más cerca que puedes llegar es que yo despegue y suelte el polvo. Aleluya. Le dice: te voy a dar este privilegio. Y él tiene ese encuentro y dice: quiero conocerte. Y Dios se está revelando aquí en Éxodo 34, Éxodo 20 es donde Dios se está revelando quién es él. Porque Moisés dice: quiero conocerte, y Dios dice: esto yo soy esto. Yo soy esto. Soy el Dios que bendice, soy el Dios que hace todo esto. Sin embargo, tienes que saber algo: soy justo también. Y lo malo lo llamo malo, y lo bueno lo llamo bueno. Hello. Entonces declara que ya tenemos establecido la maldición generacional. Esto es importante porque después, más adelante, hay un dicho que sale en Israel que era como una burla. Era como una burla que hacía el pueblo de Israel de esto que Dios hizo y lo que Dios declaró. Empezaron con un proverbio. Era un proverbio, como nosotros tenemos proverbios de su familia, ¿sí o no? Así es. A caballo regalado no se le mira él. Bueno, no se saben esos son proverbios. Entonces en Israel desarrollaron un proverbio acerca de las maldiciones generacionales. Sacaron un proverbio, pero un proverbio de queja. Era un proverbio también de justificarse delante de Dios. Y empezaron a decir delante de Dios y delante del pueblo: pues no es culpa mía, de todos modos mis papás lo hicieron. Ezequiel 18, 2 al 4. Ezequiel 18, 2 al 4. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán o este proverbio sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ahí está. ¿Qué culpa mía?
¿Acaso yo tengo la culpa? Si mis papás hicieron lo que hicieron y ahora cayó sobre mí, entonces ¿qué me reclamas? No es mi culpa. Tú lo dijiste. Viene de generación tras generación. Versículo 3. Vivo yo, dice el Señor. Cuando un profeta dice vive Yahweh, está declarando que sella su palabra bajo el nombre de Dios. Está declarando que Dios respalda esta palabra. Por eso cuando un profeta profetiza y declara y dice algo que Dios no dijo, a sabiendas que Dios no dijo, como Dios no puede ser mentiroso y se habló en su nombre, hay sentencia de muerte sobre esa persona. Y eso es serio. Yo he visto a una profeta, de las más profetas de las profetas, entre las profetas de las profetas, caer muerta por esto. Una mujer impresionante. Tú llevas un gato a la iglesia y te decía dónde había estado, quién era su papá y dónde. Era tremenda esa mujer. A mí me gustaba invitar a mis amigos a la iglesia. Venía y me decía, ¿dónde me siento? Le digo, hasta el fondo si quieres. Ah, bueno, me siento hasta acá. Y se sentaban por allá y ella se levantaba y empezaba adoración y levantaba y por ahí decía, pum, levántate. Joven, esa mujer con la que está no es tu esposa, el Señor ya te lo dijo, suéltala. Y cuando vamos a la casa lo meto en el carro y no digo nada. Y me dice, ¿y cómo tú le hablaste? Yo, ¿y acaso sabía que tú andabas con alguien que? ¿Tú me dijiste eso? Pero ¿y ella cómo supo? Le digo, es profeta del Señor. Pero cayó muerta. Y el Señor me habló una noche, llegando de una vigilia, me dijo, toma tu Biblia. La tomé. Toma, abre este libro, abre este capítulo, abre este versículo. Y aquel profeta que dice, así dice el Señor, cuando no he proferido palabra, aquel profeta será cortado de mi pueblo. Leí eso y solté la Biblia. Sabía que me estaba hablando de esa profeta. Y no duró 6 meses. En fin, eso era una anécdota. Seguimos con el mensaje. Vivo yo. Como Dios no puede declarar en nombre de nadie más, declara en su nombre. Hace una promesa inquebrantable. Vivo yo, dice el Señor, Yahweh, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Otra traducción dice, vendrá el día en el que este refrán no será utilizado más en Israel. Seguiremos. Vivo yo, dice el Señor, nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Seguimos. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ese morirá. O el alma que pecare, responderá por su propio pecado. Viene el día, dice el Señor, cuando este proverbio que están declarando será anulado. Viene el día en el que las maldiciones generacionales se cortarán y cada persona podrá pararse con una hoja nueva, en donde cada persona responderá por lo que está delante de él. Viene el día, el Señor promete que viene el día en el cual cada persona responderá a borrón y cuenta nueva. Responderás por tu propio pecado. Todo lo de atrás podrá ser anulado. Hello. Es lo que declara el Señor. Este proverbio será quitado. Ahora, ¿cuándo es ese día? Ese día ya llegó. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todo decreto y estatuto que nos fue contrario fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora hay unos que dicen, pastor, pero usted se está contradiciendo, porque si el Señor dijo que venía ese día y ese día ya vino, quiere decir que las maldiciones generacionales ya no existen. Suena lógica, pero Dios no va por la lógica.
Dios va por la verdad. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Hasta el niño que está en el vientre de una mujer que va a pecar, ya sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, y de igual manera puede terminar en el infierno. Todos los que estamos aquí, sus pecados fueron pagados en la cruz. Y no todos los que estamos aquí, espero que todos los que estamos aquí vayamos al cielo. Hello. Todos los pecados de la humanidad fueron pagados, y eso es más que claro. Sin embargo, todo tiene su proceso, todo tiene su manera y su forma. Si usted quiere que se aplique ese nuevo decreto en su vida, entonces usted tiene que aceptar el nuevo decreto, porque nadie le va a imponer el nuevo decreto. El decreto viejo es de muerte, el decreto nuevo es de vida, pero solamente la puede recibir en la sangre de Cristo Jesús. Por eso todos los domingos invitamos a las personas: recibe el nuevo decreto. Hay un decreto de muerte sobre tu vida. El infierno es el lugar a donde vas a ir, pero hoy te digo, Jesús pagó para que recibas un nuevo decreto. Los invitamos a entrar bajo la cobertura de esta nueva resolución. Así de simple es. Venga para que sus pecados sean perdonados, para que entre en efecto este decreto. De igual manera, este decreto nuevo de Dios ya fue firmado en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo Jesús. El Señor dice: he aquí, llegará el día en donde levantaré un nuevo decreto. El viejo será abolido. Ahora alguien dirá: pastor, muy bien, entonces si yo ahora entro bajo la cobertura de Cristo Jesús, automáticamente el decreto queda cancelado. No. Para que quede cancelado, tenemos que cumplir con los requisitos. Así de fácil. Tienes acceso a ello, es tuyo, pero hay que cumplir con los requisitos para que se aplique a tu vida. ¿Cuántos saben? Así es. ¿Usted qué cree? Que los procesos de la tierra, ¿de dónde vienen? Vienen de una copia del cielo. Está ahí, pero hay que cumplir con los requisitos para que te puedan dar el beneficio. ¿No es así? Así es. Aquí las personas vienen, saca el gobierno nacional un nuevo decreto y usted dice: wow, qué bueno, están dando una plata, ¿sí? Para las personas, los ciudadanos tienen acceso a un dinero. Y usted se emociona y usted va y aplica. Dice: bueno, yo quiero el dinero. Y le dicen: ok, venga, es para todos. Y usted empieza a llenar el formulario y le dice: tiene que tener solamente salario mínimo de tanto. Y usted dice: yo gano más que eso. Dice: bueno, no puede recibir el beneficio. No, que hay beneficio para personas de la tercera edad. Y usted dice: wow, qué bueno, voy a ir a buscarlo. Y cuando usted llega le dicen: sí, pero son pensionados que están ganando solo esta cantidad. Hay unos requisitos para tener acceso al beneficio. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay muchas personas que se paran a romper maldiciones generacionales y no pasa nada y dicen: esto no funciona. Hello. Es como usted llenar la aplicación y esperar que le depositen la plata en su cuenta bancaria. Usted no llenó los requisitos, no va a venir la plata. ¿Será que estamos aquí? Así es. Entonces hay unos requisitos. Cumplidos los requisitos, dado entonces el beneficio. Y para terminar, vamos a los requisitos. Levítico 26, 40 y 41. Antes de leer el video, vamos a ver si podemos poner el video. Quiero mostrarles algo aquí. Mientras ellos lo alistan, ellos van a estar alistando. Hay un pequeño video, no era el que estaba buscando, pero nos va a servir, creo. Ese es un vaso hermoso, limpio. No lo ponga play todavía, no le ponga play todavía. Eso es un vaso de vidrio. Está limpio, bonito, transparente, hermoso. Quiero que se imagine un contenedor, un recipiente. ¿Sí? Así está el recipiente. Y ese recipiente
va a recibir un óvulo. Ahí va a entrar un óvulo a ese recipiente. Y después a ese óvulo va a entrar un espermatozoide. Dependiendo del óvulo y el espermatozoide, el líquido que entra en el recipiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿No me entendieron? El recipiente está ahí. Mujeres, ¿dónde está localizado el óvulo? Las mujeres no saben dónde está. ¿Ah? ¿En el vientre? No, entra al vientre después de que sea fertilizado por el espermatozoide, baja al vientre. Está en los ovarios. Ahí se localiza en los ovarios. Uno acá, uno allá. Y el que es fertilizado es el que baja. Voy a dar clase de biología aquí. Entonces ese ovario es ese recipiente. Ahí está el recipiente. Y el óvulo baja, se localiza en su lugar. ¿Sí? Y está listo. Y por eso decimos que la mujer está ovulando. Ahí está. Así es, papito. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo que no saben eso? ¿Sí? Entonces, dependiendo del óvulo que está ahí y el espermatozoide que llega, es el producto que vamos a sacar. Vamos ahora a darle play al video. Si echamos entonces en este vaso agua sucia, el vaso estará contaminado con agua sucia. Lo que echamos en el recipiente es lo que va a haber en el recipiente. Usted no puede sacar de un recipiente lo que no ha echado allí. Entonces le tengo noticias. No hay ningún bebé que es puro. La pureza de cada bebé depende del nivel de contaminación de los papás. Sé que se ve asqueroso, pero así de asqueroso es. Así de asqueroso es lo que pasa. Es un ejemplo de las maldiciones generacionales. Aquí dentro de ese vaso, que es una vasija, esa vasija, le echamos esa agua. Papá echa su parte, mamá echa su parte. Dependiendo del nivel de contaminación de esa agua, es lo que estamos depositando dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo es ahí que está en el vientre. Ese cuerpo chiquito, pequeño, no tiene nada de diferente de un cuerpo de Derek. Así es. Puede, desde que está ahí, está vivo. No empieza a estar vivo cuando ya nace. No me importa lo que dicen las Naciones Unidas o las uniones de las naciones, no me interesa. Hay vida en ese instante en donde se encuentra el espermatozoide con ese óvulo. El hombre deposita su parte, la mujer deposita su parte. Hay un encuentro y el milagro de vida ocurre en ese instante y está depositado en un cuerpo miniatura que eventualmente se va formando y transformando hasta que llegamos, algunos de nosotros, a un cuerpo de Derek. No todos, pero ajá, ¿qué le haremos? Pastor, ¿esto qué tiene que ver? Escúcheme. Las maldiciones generacionales son cuestiones de ley. Es ley. Viajan en tu ADN físico y espiritual y es depositado en ese vaso de lo que el papá tiene en su mezcla y la mamá tiene en su mezcla. Viaja en la totalidad de tu ser dentro del hijo. Hello.
Los niños tienen lo que nosotros les damos. Viaja tanto biológicamente como espiritualmente. Hay legados espirituales, hay maldiciones generacionales que fluyen físicamente. Y por eso cuando vas al doctor y tienes arritmia, el doctor te revisa y dices: hay problemas de corazón, vamos a examinar. Y te pregunta: ¿hay alguien en tu familia que tiene problemas cardíacos? Y dice: sí, mi papá. Y dice: ah, ok. ¿Y tu abuelo o abuela de tu papá? También, mi abuela murió de eso. Dice: ok. ¿Cómo a qué edad murió? Y empieza a hacer un análisis, empieza a hacer un estudio. Y lo que el doctor te está diciendo es exactamente esto: hay una maldición generacional en tu familia. ¿Cómo llegó ahí? Es una herencia. Yo que no me cae de one vomit. Pueden quitar el video ya. Es una herencia, es una maldición que se transmite. Papá da su parte, mamá da su parte, se mezcla y eso es lo que le damos a nuestros hijos. Hello. Por eso yo un día, una hermana me llamó. Me dijo: pastor, tengo a mi bebé, tiene, no sé, 2, 3 semanas y no puede dormir. No duerme, he hecho de todo. Me dice: lo he envuelto como bollo. Me dijeron que los indios tienen una envoltura como bollo, que los amarra la manita y los dejas, y eso, mejor dicho, duermen como un capullo. Dije: hice de todo, pero no duerme. Se duerme y se despierta gritando como si estuviera asustado. Llego a la casa, miro al niño, le pregunto a la mamá: bueno, mamá, vamos a hablar. ¿En qué andas? Me dice: perdón, una biwis. No, mentira, eso es broma, eso es broma. En aquel entonces no había Nemax. Pues por acá no había. Y digo: ¿en qué andas? Me dice: ¿cómo así, pastor? Le digo: ¿en qué pecado estabas? ¿En qué pecado estuviste cuando concebiste a este niño? Me dijo: nada, pastor, yo no sé, pero yo estoy caminando y viviendo en santidad. Desde que yo aprendí de que uno no puede heredarle solamente plata a los hijos, sino que también le heredamos un legado espiritual y natural. Ya yo tengo miedo de lo que le voy a dar a mis hijos. Desde que yo aprendí eso, yo dejé de estar jugando. Porque uno dice: amo a mis hijos, y uno recoge a su hijo y lo besa y dice: ay, mi cuchito. Y usted lo maldijo. Usted le entregó de todo a ese niño. Antes de que naciera, usted le regaló todo. Y lo está besando cuando usted ha sido el peor enemigo Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aunque duela, la verdad es la verdad. Y más le vale que yo le diga la verdad aunque te incomode. Entonces le dije: ok, si no es usted, es el papá. Le digo: yo no puedo orar por este niño así. Me dice: pastor, pero ¿cómo hacemos? Le digo: no sé, yo estoy ocupado, dime qué voy a hacer. Me dice: ¿puedo llamar a mi esposo? Le digo: llámelo. Lo llamó y le dije: estoy trabajando, ya te he dicho que no me llames cuando estoy trabajando. Ven ya. Pero es que ven ya. Sí, señora. ¿Cuántos saben que es así? Hombres, digan amén, porque es amén. No vamos a hacernos los bobos aquí. Ok. Y llegó. Y cuando llegó, entra, yo estoy ahí, la mujer, el niño. Le digo: caballero, acá tu hijo tiene esta situación, tal y tal y tal y tal. Tiene apenas 3 semanitas. Y tu esposa dice que ella está bien. Y me dijo: él. Yo quiero que usted me diga qué significa. ¿Qué es el? Me dice: no, ella siempre me anda acusando de todo y no sé qué cosa, pero yo no tengo nada que ver con nada. Y no. Para esto me llamaste aquí, para acusarme enfrente del pastor. Estoy trabajando y me viene a acusar aquí. Y dice: no te estoy acusando, pastor, yo cierro la boca, usted háblale. Y ella contenta.
Yo le dije, hermano, hay cosas que se llaman maldiciones generacionales. Y resulta que cuando usted con su esposa estaba en el proceso de depositar espermatozoides dentro del óvulo, si también estaba repartiendo espermatozoides por otros lugares, entonces los espermatozoides estaban contaminados. Luego el espermatozoide que usted envió al óvulo de su esposa estaba contaminado y su hijo nació súper contaminado y por eso no duerme. Me dice, pero yo no, pastor. Le digo, bueno, entonces yo me voy. No, pastor. Perdón, disculpe. No, pues ore por él. ¿Oro o no oro? Le digo, antes de orar por él, quiero que usted ore. Se les darían los ojos. Me dijo, tranquilo, habla con el Señor. ¿Cómo así? O sea, yo le digo, sí, habla, la mente habla. Tranquilo, relajado. Entonces el hombre se agacha y empieza a orar y termina. Le digo, amén, dice amén. Yo empiezo a orar por el bebé. Y en menos de 5 minutos el bebé se sacude en la mano de él, porque le dije, carga el bebé, carga a tu hijo, quiero que lo cargues. Y él tenía cargado a su hijo así, lo miraba. Y yo orando y se sacude en sus manos y vomita leche. Le dije, ya está libre. Ese hombre se quebrantó, empezó a llorar, cayó de rodillas agarrando a su hijo, porque se había dado cuenta que no es un juego estar de mujer a mujer y luego embarazar a tu esposa, porque acabas de maldecir a tu criatura en el vientre. Y ese bebecito que era su honra, el que iba a llevar su apellido, él le había dado su primer regalo antes de nacer. Glory to God. Están muy callados. Concentrados. Eso es verdad. Eso es verdad. Es así. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que serles honesto. Hay muchas cosas que yo solamente enseñaba en mi oficina. Cuando la gente pedía cita, me sentaba y les explicaba estas cosas en la oficina. Y resulta que tenía gente yo con la misma cosa. ¿Sí? Y no predicaba tan profundo estas cosas porque, pues, primero no tenía la libertad todavía. Y segundo, cuando uno habla estas cosas, no todos los demás que hablan de los púlpitos dicen esas cosas. Entonces tú terminas siendo el que está desaliñado. Entonces tienes que esperar el tiempo del Señor. Es que está enseñando cosas que nadie más está enseñando. Es un falso profeta. La palabra dice, en los últimos días se levantarán falsos profetas, llegarán en mi nombre y harán milagros y hazañas. Cuidado con barreras. Y de todas maneras están llegando de esas otras iglesias a pedir cita. Es verdad. Estas cosas es necesario que lo sepamos, amados. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, teníamos la costumbre que salíamos como amigos a almorzar. Nunca se me olvidó esto. Salíamos como amigos a almorzar del trabajo. Estaba haciendo la maestría y buscábamos distintas cafeterías, distintos restaurantes y íbamos a almorzar. Y cuando comíamos en la universidad, íbamos caminando. Es hora de almuerzo, es hora pico. Entonces todos vamos caminando como 5 muchachos, 5 pues, jóvenes, todos haciendo nuestra maestría. Ya no estamos en undergrad, no estamos ya en
en el nivel bajo. Somos de la maestría, posgrado. Y vamos caminando y hablando entre nosotros. Y mientras íbamos caminando, nos deleitábamos mirando a las jovencitas caminando por la universidad. Oh, mira esta, wow. Y esta, wow. Y la otra, Y entre nosotros charlando y mirando y voltea. Oh. Yo me acuerdo que utilizábamos, era el reloj. 3 o'clock. A las 3, hermano, a las 3. A las 6. Íbamos mirando y mirando. Y un día íbamos con un amigo de Trinidad. Y cuando nos sentamos a hablar en la cafetería, me dijo, el otro día yo iba con mi amigo de Etiopía y yo le estaba mirando, mira esto, mira el otro, como hacemos nosotros todo el tiempo. Y él me dijo, Kenneth, ten cuidado, deja de estar haciendo eso o vas a recibir un demonio. Él dijo esto, que su amigo de Etiopía le dijo esto. Y eso me llamó la atención. Todos los demás se echaron a reír, se burlaban. Y él se burlaba también, diciendo, ay, pobre gente, la gente sí inventa cosas. La gente sí es ingenua. En aquel entonces yo también era un poco ingenuo. Pero eso me quedó sonando. Yo le dije, ¿qué amigo te dijo eso? Me dijo el nombre. Y un día me encontré con él, empecé a hablar con él, le pregunté y me dijo, claro, pastor. Pues yo no era pastor, perdón. Era ministro del evangelio. Y me dijo, claro que sí. Le digo, ¿qué tipo de espíritu estás hablando tú? Me dijo, lascivia. Digo, y se te mete por estar mirando. Me dijo, claro, ¿acaso no dice Jesús? Si miras a una mujer con lascivia, cometes adulterio en tu corazón. Mira, eso me trajo una convicción tan profunda. Yo dije, wow, este joven tiene razón. Y sabe que sí tiene razón. Es cierto. Si usted se la pasa, mujeres, viendo a hombres por allá, viendo a mujeres por allá, y estar mirando que este está bueno, que esta está buena, que mira el trasero, que no sé qué, que papazote, que no sé qué cosa, usted se está abriendo a un espíritu de lascivia. Es verdad, es verdad. Y estas cosas uno las tiene que hablar para que el pueblo crezca. Nuestro nivel de santidad, como ahora tenemos libertad en Cristo y la gracia de Dios está sobre nosotros, entonces no llegamos, nuestro nivel de compromiso y santidad no llega nada cerca a lo que los judíos tenían, porque ellos se guardaban de todas estas cosas, porque sabían que estas cosas los contaminaba, eran conscientes de ello. No entendían la contaminación, pero sabían que nos contamina. Amén. Entonces nosotros también tenemos que entender esto. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula? Lo voy a leer y terminamos. Si confesaren su iniquidad y confiesen, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus... ¿Sí ve lo que dice ahí? Es importante esto. Aquí está la fórmula. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y esta es la fórmula que Dios les da en el Antiguo Testamento y se aplica al Nuevo. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, por su pecado, iniquidad, transgresión, con que prevaricaron contra mí. O sea, su pecado con el cual pecaron en contra de mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Sí escucha eso? Fueron en oposición a mí. ¿Cómo así? Que Dios tiene una dirección en la que Él anda, una dirección que es la dirección de Él, que es esta dirección. Y dice, se fueron en oposición a mí. Caminaron en la dirección contraria de mí. ¿Sí ve? Y también porque anduvieron conmigo en oposición, seguimos. Yo también habré andado contra ellos o en oposición de ellos. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. ¿Estamos entendiendo?
Si esta es la tierra de Dios, en la dirección de Dios, y yo no sigo en esta dirección, sino que voy en la dirección opuesta, perdón, ¿en qué dirección voy? En la dirección de los enemigos de Dios, de mis enemigos. Es lógico. Dice, los habré hecho entrar a la tierra de sus enemigos. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Tienen que reconocer esto. Entonces se humillará su corazón. O sea, tenemos que humillarnos de corazón. Nuestro corazón incircunciso. Y reconocerán su pecado. Esta es la fórmula. ¿Seguimos? Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Ese es el pacto del Antiguo Testamento. Dios dice, si ellos se detienen, si se detienen y reconocen, estoy mal, hice lo malo, mis papás hicieron lo malo, y es nuestra culpa que estamos en esta situación. Es nuestra culpa. Si hacen eso, se arrepienten. ¿Sí? Se arrepienten, se humillen. Dice, cuando hacen esto y se inclinan hacia mí. El arrepentirse es eso, es dar la vuelta e ir en la dirección contraria. Si hacen esto, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Dios dice, si cumplen con esto, entonces yo me acordaré de la promesa mía, las promesas de bendición que tengo sobre ellos. Pero tienen que hacer esto. Aquí termino. Continuamos el próximo domingo. Alguien me preguntó, pastor, entonces ¿qué hacemos con las maldiciones generacionales? Ahí está. Primero tenemos que reconocer que hemos pecado. Segundo, tenemos que reconocer que nuestros ancestros han pecado. Tercero, tenemos que arrepentirnos, dar vuelta, humillarnos y reconocer que debido a nuestro pecado, la situación en la que nos encontramos está sobre nosotros, que Dios no tiene nada que ver. Nos volteamos y buscamos a Dios en arrepentimiento y Dios dice, cuando hacen esto me acordaré de mi pacto. El pacto de ellos era el pacto de Jacob, Isaac e Israel y Abraham, perdón. Nuestro pacto, ¿cuál es? Iglesia, la sangre de Cristo. My God, hay mucho que enseñar. Amados, usted está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Diga eso conmigo. Yo estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo. Por eso hay un Nuevo Testamento. Por eso se llama testamento. Es el nuevo pacto. Amén. Es el nuevo pacto con Dios. Es un pacto de vida eterna. Es un pacto de perdón de pecados. Es un pacto de romper maldiciones generacionales. Es un pacto de vida abundante. Es un pacto de sacarte de la muerte a llevarte a la vida. Es un pacto que rompe y destruye todas las obras de Satanás. Ese es el nuevo pacto. Y usted y yo estamos bajo ese nuevo pacto. Ahí está la fórmula. El problema es que muchos de nosotros no queremos reconocer nuestros pecados. Como aquel papá que llegó justificándose en frente de su esposa, declarando que él no tiene nada que ver. En frente del pastor fue un mentiroso. No, yo no estoy haciendo nada. Y la maldición continuaría sobre su hijo hasta hoy. Es el orgullo y la altivez. Pero como todo en el mundo espiritual funciona con la verdad, si usted no habla la verdad, el juicio permanece. Ya no tengo tiempo, se acabó. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabe? Muchas veces cuando la gente está enfrente de mí mintiéndome, yo lo sé. Y me tomo la mentira, lo recibo y los despido. Que se vayan. Doble maldición. Maldición por tu pecado y maldición por venir a mentir enfrente de un siervo de Dios. Doble. Doble.
Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado un nuevo pacto. Y tu propia palabra declara que es un mayor pacto, un mejor pacto. Somos herederos de un mejor pacto. Un pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo. Y por medio de ese pacto hay beneficios cuando entramos en ese pacto. Señor, te damos gracias, Señor, de que aun cuando la palabra es fuerte y dura, hay poder hoy para la redención y la victoria. Señor, aunque podemos nosotros por nuestras vidas maldecir a nuestros hijos, tú puedes, Señor, voltear esa maldición y convertirla en bendición. Aleluya. Todo esto debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a no estarnos enredando con cosas que no valen la pena, que nos bloquean de recibir la verdad. Estar cuestionando todo, estar preguntándonos todo, estando tratando de ser más sabios que todo el mundo. Y debido a eso seguimos bajo condenación porque no recibimos tu palabra. Perdónanos por nuestra rebeldía, que pensamos que sabemos más que todos los siervos de Dios sobre la tierra. Tú quieres liberarnos, quieres darles victoria. Quieres enderezar nuestras sendas. Ayúdanos a recibir tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta mañana en el nombre de Yeshua. Bendice los diezmos, ofrendas y dádivas, lo que hayan separado, Señor, para honrar tu santo nombre. Bendice y multiplica ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Señor les bendiga.